Bueno, le agradecemos a Carlos Barrios, pero también tenemos a nuestro compañero Daniel Collín acá en estudios para conocer detalles del avance de las investigaciones, tanto por autoridades mexicanas como también el apoyo que se está dando por parte de Cancillería guatemalteca. Sabemos que el trabajo, Daniel, bienvenido, ha sido pues muy complicado en relación a identificar el cuerpo. Estamos hablando de 19 personas carbonizadas. La manera en la cual pues fueron asesinados es bastante brutal, pero más que eso, el decirle a las familias, mire, sí está confirmado 100% que es su familiar, es lo que más se complica. Daniel, adelante. ¿Qué tal, Axel, amable televidente? En efecto, este día, pues la Fiscalía General de Tamaulipas pues dio a conocer el reconocimiento de 3 cuerpos, en este caso de nacionalidad guatemalteca. Se trata de Adán Coronado, originario de la cabecera municipal de Comitancillo, de 31 años de edad, de Rivaldo Danilo Jiménez, de la aldea Tuilelén, y de Edgar López, que es de la aldea Chicalajá. Es de señalar, compañeros, de que hay avances importantes en identificar estos cuerpos. Hasta el momento se han identificado 7, 5 de ellos guatemaltecos y 2 mexicanos, que según las líneas de investigación de la Fiscalía, pues eran los denominados coyotes o los tratantes que llevaban a este grupo de migrantes. Hay aspectos importantes que están apareciendo dentro de las líneas de investigación. Uno de ellos es de que previamente a ser ejecutados este grupo de migrantes, pues llevaban consigo sus teléfonos celulares en donde se estaban comunicando constantemente con sus familiares. Según los reportes que se están obteniendo poco a poco, señalan de que un grupo de policías, todavía no se establece qué tipo, pues habrían en este momento detenido este vehículo que trasladaba a los migrantes y automáticamente pues les quitaron estos dispositivos celulares. En esta área es de conflicto constante, principalmente con el cartel del Noroeste y cartel del Golfo. Sin embargo, según las primeras líneas de investigación, existiría una vinculación del grupo, en este caso del Instituto Nacional de Migración de México y también la policía que trabaja en dicho estado. Hasta el momento se han identificado estas personas que se suman a Elfego Roliberto Miranda y a Marvin Alberto Tomás, jugador de fútbol en donde se le conocía como el zurdo en Comitancillo. Comitancillo, una zona de pobreza en donde principalmente el factor en el cual pues se disponían a llegar a suelo, en este caso estadounidense, era para mejorar su situación económica. Varios de ellos pues señalaban de que algunos habían migrado, sin embargo habían sido deportados. Tal es el caso de Edgar López, que hacía 3 meses, pues según lo comentan familiares, pues él viajó hacia Estados Unidos, pero fue deportado. ¿Cómo avanza este tipo de proceso de investigación? Según se ha detallado por parte de autoridades mexicanas, pues no solamente basta con la captura de estos elementos policiales y también del Instituto de Migración mexicano. Avanza en el sentido de establecer cuál es la vinculación directa de estas entidades y también con los grupos del narcotráfico, principalmente en esa zona. Cabe señalar en torno a los últimos datos que se obtienen, por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones señala en un informe de 2014 que en el territorio mexicano pues habían muerto 2.400 migrantes y tan solo en el 2010 72 migrantes pues habrían sido ejecutados por el cartel de los Zetas. Importante el territorio, en este caso de migración, el paso que se está llevando, pero sobre todo en el momento ya hay coordinación entre Cancillería a través del consulado que se encuentra en Monterrey y la Embajada guatemalteca en México para iniciar con los procesos de repatriación de los cuerpos. Cabe señalar que en algunos casos son solamente restos derivados de la calcinación que tenían en el momento que fueron pues recabados por autoridades forenses mexicanas. Continúa la recabación de muestras. Hasta el momento el último informe era de 29 muestras de ADN, sin embargo todavía personas continúan enviando las muestras correspondientes de ADN para establecer una identificación, en este caso de más connacionales. La mayoría de ellos, en este caso, pues se está estableciendo que en efecto eran de Comitancillo, San Marcos, por lo cual pues continuamos con la coordinación correspondiente para conocer el avance y proceso de repatriación de los cuerpos que está en este caso a cargo de autoridades de Relaciones Exteriores en coordinación con sus homólogas mexicanas. Ahora bien, Daniel, cuando hablamos de esta situación donde ya hay
policías estatales involucrados, según las primeras investigaciones, nos remonta también a otra masacre donde existieron federales involucrados. Es decir, esta situación, lejos de haber sido una intercepción de paso o un enfrentamiento entre cárteles, más pudiera ser un secuestro y, por supuesto, un asesinato brutal, prácticamente por las mismas autoridades estatales. Hay distinto tipo de versiones que continúa recabando la Fiscalía, en este caso de Tamaulipas, y también autoridades en donde ya pues el gobierno mexicano ya intervino para establecer esta situación. También autoridades de Naciones Unidas en materia de derechos humanos pues aplauden los avances, sin embargo esperan que esto pues se esclarezca. Hay que resaltar el conflicto que existe en donde unidades especiales, en este caso para controlar el tema migratorio, se han creado, sin embargo pues se han asociado con carteles del narcotráfico. Una de las versiones que se establece es de que efectivamente en el lugar donde fueron calcinados los migrantes no fueron ejecutados, sino que fue en otro sector, en donde algunos testigos señalan de que otro vehículo, en este caso de autoridades migratorias que estarían involucradas en este crimen, pues dispararon contra el vehículo, considerando lo que podría ser del narcotráfico o del grupo contrario. En ese momento se dan cuenta que lo que trasladan no eran, en este caso, estupefacientes, sino que eran migrantes. Una de las versiones que se acaba de conocer por parte de familiares es que se comunicaron antes y por ende les quitaron los teléfonos al darse cuenta que en efecto iban migrantes. En ese momento algunos escucharon que dispararon. Es lo que se señala en las últimas versiones por parte de los testimonios que se han recabado. En ese instante se tiene un peritaje de que por lo menos 130 casquillos se encontraron en un punto del área de Tamaulipas, no así en el área en el que fueron quemados. Hasta el momento pues continúa la recabación de muestras de ADN y también las pesquisas correspondientes. El gobernador de Tamaulipas señalaba que esto no tiene que quedar en la impunidad. Cabe señalar que Tamaulipas pues se ha considerado históricamente una zona de conflicto entre los cárteles del narcotráfico. Esta es una de las rutas que están utilizando grupos de tratantes para trasladar, en este caso, a grupos de migración irregular hacia los Estados Unidos. Hay otras rutas en las cuales pues también existen peligros, pero también existen mecanismos de pago para que puedan pasar los grupos de migrantes. Por ende, hay en este caso distintas líneas de investigación que continúan en este momento. Claro, Daniel, vamos a conocer unos detalles para continuar con esta investigación periodística. Vamos a darle a conocer detalles en este momento en relación a lo que está hablando Daniel Collín. Hablamos de personas carbonizadas en esta masacre. Guatemaltecos migrantes desaparecidos en México, originarios de Comitancillo, San Marcos. Óscar Velázquez Ramírez, Edgar López López, Adán Coronado Marroquín, Marvin Alberto Tomás, El Fego Roliberto Miranda Díaz y Osmar Neftalí Miranda Baltasar. Ahora bien, también hay otros nombres que están destacando en esta investigación. Estamos hablando de Robelson Elías Tomás Isidro, Aderson Marco Autulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez, Iván Gudiel Pablo Tomás, Santa Cristina García Pérez, originarios de Zipacapa y Catarina, San Marcos, Dora Amelia López Rafael y Paola Damaris Zacarías Gabriel. Estos son parte de la información que se tiene en relación al también sondeo de familiares y posiblemente también dentro de los 19 víctimas mortales. Ahora bien, Daniel, retornando al tema, hay algo que llama la atención. Expertos en criminología en México han indicado que posiblemente pues estas dos trocas, como ellos llaman en México, iban rumbo ya al camino hacia Texas, pero de repente se intercepta el paso y empieza el tiroteo. Pero ellos eran las víctimas colaterales, es decir, quedaron en medio del fuego cruzado. Por esa razón, los casquillos en un lado y los vehículos carbonizados en otro. Es decir, para borrar evidencia, se llevaron los vehículos, según los expertos mexicanos, se llevaron los vehículos a este punto para poder borrar la evidencia por completo. ¿Puede ser esto un error de enfrentamiento, que existan víctimas mortales como esta, colaterales, o realmente sí se trató de un secuestro y posteriormente del asesinato de las personas por no pagar una extorsión, por ejemplo, de llamadas?
un error prácticamente pudo ser una de las hipótesis que se está manejando, en donde, como te repito, pues dispararon estos elementos policiales, en este caso hacia este grupo, hacia esta camioneta, que por cierto es una camioneta que estaba registrada al Instituto Nacional de Migración de México, en donde alerta prácticamente lo que está ocurriendo en Tamaulipas, en donde este tipo de incidentes pues viene a traer a remembranza casos que se han suscitado, especialmente de masacres de migrantes, de detección de fosas clandestinas. Lamentablemente, pues este error, este enfrentamiento, pues logra revelar este tipo de acciones o conflicto que en sí existe, como repetimos, entre el cartel del Noroeste y cartel del Golfo. Cabe señalar que grupos de tratantes manejan una serie de cuotas o pagos durante la ruta migratoria. Esto con el fin de evitar algunos conflictos como estos. Otra de las versiones que se está manejando es de que una camioneta previamente, que llevaba un par de días de ventaja, pues llegó ya a los Estados Unidos. Una parte, en este caso, de familiares en Comitancillo señalan que ese grupo sí llegó hacia los Estados Unidos. Es otra de las versiones en donde señalan que ellos sí se comunicaron todavía con las personas que viajaban en esta camioneta, en donde los familiares todavía cargaban sus celulares. Sin embargo, otra de las versiones que se maneja y que se está en investigación es de que este grupo de policías les quitó los celulares, pero antes de hacerlo, los familiares están en comunicación directa y automáticamente escucharon la ráfaga de disparos, más de 130 según una información preliminar que se tiene, en donde solamente en la zona donde fueron quemados en esta masacre prácticamente encontraron 19. Quizás fue de aquellos que todavía estaban con vida, sin embargo fue en el proceso para rematarlos. Esto es parte de las investigaciones. Hay grupos, en este caso de federales, de la policía, en este caso de Tamaulipas y también del Instituto de Migración, involucrados en esta masacre. Bueno, ya para ir finalizando, Daniel, temas muy profundos. Se sabe que los detenidos están bajo los delitos o cargos de homicidio calificado, pero a raíz de esto, pues cada vez se avanza más en la investigación y, como tú decías, se existe la esperanza de algunos familiares de que sus hijos, o en este caso hijas, hayan logrado trasladarse hacia Estados Unidos o llegar a la frontera, por lo menos, ya que eran como un grupo de 30, según lo entendido, que salió de Comitancillo rumbo al tan anhelado sueño americano. Claro, hay algunos que sí han definido el listado que se ha revelado o han revelado autoridades de gobernación, parlamentarias, incluso familiares. Es de lo que poco a poco se está conociendo. Algunos están llegando a Estados Unidos por las rutas de ingreso que conocen los grupos de tratantes, o también conocidos como polleros o coyotes, en donde pues un grupo, según se señala, esto todavía falta de establecerse, pero pues salió con vida ileso y logró llegar a suelo americano. Sin embargo, pues todavía existe la coordinación para conocer directamente cuántas personas realmente iban en esa camioneta, si realmente todas las víctimas que están ahí son definitivamente el grupo de 30 o más que partieron desde Comitancillo y otras partes. Por ejemplo, hay algunos que señalan de Quetzaltenango, entre otro tipo de departamentos. Sin embargo, todavía está esa línea de investigación. Autoridades en este caso de Tamaulipas, continúan recabando muestras de ADN. Hasta el momento, en el último informe que revelaban, en este caso en conferencia de prensa, definían un total de 29 muestras, pero también se han recabado muestras de ADN de personas, en este caso de familiares mexicanos, para establecer si hay más víctimas. Pero esto es lo que se conoce hasta el momento, este es el avance. Lo que definió la Fiscalía es de que poco a poco está revelando las identidades derivado del estado de los cuerpos. Varios están completamente calcinados, algunas piezas de los cuerpos solamente fueron, en este caso, pues colocadas en cajas especiales, tomando en cuenta el proceso de calcinación de los cuerpos. Esto lleva un poco de tiempo, tomando en cuenta el proceso genético, en este caso de detección genética de cada una de las piezas que quedó todavía con material, en este caso piel o carne, para identificar si realmente pues dentro de las víctimas está alguno de este listado que se ha mostrado en pantalla de las víctimas. Lamentablemente lo que ha ocurrido con estos connacionales guatemaltecos, una masacre que realmente pues también autoridades de derechos humanos de México, de Guatemala y a nivel mundial esperan que no quede en la impunidad.
Daniel Collín, gracias por este completo reporte, esta investigación periodística que le damos a conocer acá en TN23. Son 12 policías sospechosos de participar en el asesinato de estos 19 migrantes carbonizados. Y ya lo decía Daniel, el proceso es largo, pero esto no quedará impune.